Ya tenemos, así ya. Hola, buenas noches a todos y gracias por continuar con nosotros. Miriam Moscona, por favor, a tu lugar. Bien, tenemos esta última mesa sin mesa, como venimos diciendo, de la noche, donde vamos a hablar de la novela de frontera, novela criminal y novela política. Me llama la atención el adjetivo solamente en la novela criminal, porque novela de frontera lo entendemos, novela política bien, pero una novela criminal parece que habla del potencial de la novela donde nosotros sabemos que podemos leer ciertas novelas que casi nos matan y lo podemos considerar una novela criminal y no una novela de crimen. En este caso, el tema es tan amplio. Imaginemos novela de crimen, buena parte de las novelas tienen un crimen. Novela de frontera. La frontera, en México inmediatamente pensamos, sea la frontera norte o la frontera sur, pero es evidente que hay muchas fronteras. Hay fronteras entre las personas, hay fronteras entre las comunidades autónomas, hay fronteras imaginarias y hay muchas fronteras emocionales. Entonces, no nos vamos a encaminar por uno de los temas, sino que por una de las definiciones de frontera, sino que cada quien la va a tomar por donde mejor prefiera. En este caso, por tratarse de Elmer Mendoza, que muy claramente ha escrito novela de frontera, novela criminal y novela política, quisiera comenzar con él y preguntarle un tema que siempre me ha interesado: cómo estos temas tan sociales, tan importantes a nivel nacional e incluso a nivel mundial, de pronto se pueden tratar en una novela donde en la novela lo que vale es lo íntimo, lo personal. Cuéntanos, Elmer. David, muchas gracias. Híjole, me senté en el medio para que no me tocara primero y mira, no tengo salvación. No. Bueno, muchas gracias que están acá y se ve, todos se ven muy bien porque no se ven. Entonces, oye, te quiero aclarar una cosa antes de que diga lo que sea. En nuestra tierra, una novela criminal es una que está muy buena, ¿eh? Está criminal, dice, ¿no? Sí. Oye, ¿qué tal esa novela? Depende del tono en el que lo digas. Criminal, claro, o sea, Sí. está muy buena. Bueno, necesariamente tengo que circunscribirme a nuestro país, ¿sí? En nuestro país, porque la novela de crimen se ha convertido en un registro puntual del perfil que tiene el país en del siglo XXI, digamos, todos estos años en que nosotros, según los estudiosos, tenemos alrededor de 25 delitos que se cometen todas las semanas, y estos delitos son desde asesinatos, ¿cómo le llaman? Homicidios dolosos, asesinatos de periodistas. Nosotros ahora llevamos un alto récord de periodistas. Lo que va del año creo que van 15 ya periodistas asesinados, hombres, mujeres. El tema de los feminicidios, que nunca había habido tantos. Es decir, como que estamos viviendo en una ola de crímenes a la que los mexicanos nos negamos. Y estoy hablando de todos los mexicanos, quizás los políticos no, porque ellos se ponen hablando que no es cierto. Y en ese aspecto, una novela policíaca necesariamente, aunque la intención del autor no sea, digamos, relacionar el desarrollo de la historia en que está trabajando con la política o con las políticas,
del Estado, lo que tiene que ver con la inseguridad, pues la verdad que termina encaminándose en esa parte, en esa idea. Yo he tenido experiencias así de que me duele porque no tengo respuestas. Y es que hay personas a veces en un sitio me abordan y me dicen, Elmer, ¿y qué hacemos? ¿Qué es lo que debemos hacer ahora? Y un poco esa idea antigua de que los escritores tenían posibilidades pues, de dar ideas para todos y que no es mi caso, ¿no? Entonces yo realmente no sé qué decir. Yo creo mucho en la educación, creo en que la educación es una acción que tiene todas las posibilidades de encaminar a los seres humanos. Entonces lo que invito siempre a los padres o a las personas que me preguntan es a reforzar esa idea, pero a reforzarlas en sus hijos, en sus nietos, en sus hermanos, en sus amigos, en sus parejas, en todo eso. Y es un poco que ahora nosotros han nombrado una nueva secretaria de Educación que al parecer no tiene ni idea de lo que tiene que hacer. Hay una entrevista que yo no sé si sea fake news, pero que le preguntan, bueno, hay un nuevo programa donde se habla de enseñar matemáticas a los niños desde segundo año de primaria, o sea, de los 7 años. ¿Usted qué opina de eso? Y entonces ella dice, no tengo la menor idea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿qué clase de funcionarios tenemos que apliquen la política educativa del Estado mexicano? Entonces, claro, nosotros saltamos de inmediato, no lo podemos evitar. No lo podemos evitar y cuando lo llevamos al discurso literario, pues desde luego que no tenemos piedad, ¿no? O sea, yo he publicado ayer un artículo sobre este festival y ahí dije, lo señalé igualmente, que los políticos que manchan el nombre de nuestro país y que es todo lo contrario a que todos los mexicanos y escritores que no son mexicanos que han venido aquí, pues estamos tratando de hacer como ver que México no es de un territorio salvaje, sino que es un territorio, una región donde es posible que exista el arte y que exista la literatura, ¿no? Pero nosotros pues somos el objeto de ataques del gobierno y cuestiones tan absurdas, ¿no? Porque no podemos decir, ay, no, pues yo nada más escribo novelas, pues bueno, eso ya no es así, ya no es posible. Juancho, hablábamos hace rato de entender el mar como frontera, una frontera que se puede atravesar, porque sabemos que hay fronteras que no se cruzan. Hay la frontera que mayor diferencia marca en el mundo, de las que no se pueden cruzar, es la de Corea del Norte con Corea del Sur. Pero la mayoría de las fronteras se cruzan a veces con problemas, con ilegalidades, con balsas. Tú te has ocupado mucho en tu literatura de Cuba. Y una vez que tú has estado girando por el mundo y platicando de estas cosas, ¿cómo ves no solo la novela de la frontera, sino, va una pregunta implícita más filosófica, la frontera de la novela? Bueno, antes que nada, perdóname, voy a pedirles perdón y hacer una aclaración. No pueden seguir hablando, que lo que yo voy a decir no tiene mucha importancia, sino es para mi propia conciencia. Mire, yo parece que estoy aquí todo el día pegado en todas las mesas, esta es la tercera que llevo, pero claro, estoy haciendo de suplente. A mí no me importa, ya les he dicho que no me importa ser de suplente, pero a mí no me gustan tanto a las mesas, porque yo hablo como una cotorra, pero no tanto, como estoy hablando hoy. Sí, la frontera del mar. Y después te pregunto otra vez lo que me has preguntado y regresamos a la realidad.
Derek Walcott, que es un poeta grandioso, al que yo conocí personalmente en Harvard y al que conocí en una comida en Madrid, nació en una isla del Caribe, por cierto, de las 250 islas del Caribe, porque la gente cree que no hay nada más que 3 islas o 4 en el Caribe. El Caribe tiene 250 islas, creo, vamos, más o menos. Nació en una isla chiquitita que yo he visitado, no he estado en las 250, pero sí en esa, que se llama Santa Lucía. Y tiene un verso precioso que yo he hecho, para mí, he hecho una religión. Desde que leí ese verso en uno de los poemas de Walcott, me he quedado trastornado y lo he hecho mío. Ese verso es exactamente así. Amar un horizonte es insularidad. Que parece a primera vista un oxímoron irreconciliable. Parece a primera vista una contradicción artificiosa. Pero no es verdad. Hay que mirar siempre hacia San Borondón. Los isleños me están entendiendo. Hay que mirar siempre hacia el horizonte. No hay que mirarse el ombligo. Hay que mirar siempre para cruzar la frontera de cualquier género, incluidas las sentimentales, las sexuales, por supuesto las políticas y por supuesto las de la literatura. Yo creo que después de el Ulises de Joyce y después de Beckett y después de algunos más, la novela no tiene fronteras. Un libro puede ser insular, un libro puede ser aldeano, una novela puede ser insular, una novela puede ser aldeana, una novela puede solo entenderse en la lengua en la que se escribe, pero las grandes novelas lo que hacen es romper la frontera del propio lenguaje, de la propia lengua en la que se escribe. Yo creo que uno de los grandes destinos del ser humano inteligente, o sea, el 10% de la humanidad, es romper la frontera. Hay algunos escritores inteligentes en la historia de la literatura a lo largo de todos los tiempos que han roto la frontera, incluso la frontera psiquiátrica, porque cuando todo el mundo, casi todo el mundo admira a Sigmund Freud como un gran creador de una determinada psiquiatría, señores, yo creo, señores y señoras por si acaso, yo creo que Freud es uno de los mejores novelistas del siglo XX. Primero porque era un tipo que se drogaba todo el tiempo. ¿Saben ustedes además, después de meterse la jeringa y después de meterse por la nariz todo lo que le daba la gana, saben ustedes, para crear esa magnífica locura, saben ustedes cuántos tabacos puros, no sé si alguno palmero, se fumaba este fantástico genio al día? 40, tenía el récord mundial, 40 puros al día. ¿Qué querían que escribiera? ¿Novelas? Que alguna gente haya creído que eso es psiquiatría, investigación del cerebro, de la actitud humana. No, yo lo que creo es que Freud rompió las fronteras entre la ciencia psiquiátrica y la literatura, y que probablemente se esté riendo de lo que yo estoy diciendo, pero de una manera muy cómplice. ¿Cuál era la pregunta? Te la hago al ratito y pasamos con Anelio. Muy bien. Anelio, ya que se habló de violencia, de frontera, te voy a pasar la pelota de la política. Y, ni modo,
Anelio, los que lo conozcan, tiene una novela muy, muy bella sobre el circo Totti. Y es una novela que parte de un hecho donde a un domador de leones le matan al león y pasa algo después. Pero eso que ocurre después se empieza a llenar de versiones distintas, de leyendas, de notas de prensa que quizá no son verdaderas, y el protagonista escritor trata de armar una verdad, pero parece que se le escapa de las manos esta verdad. Y pienso que aun cuando estás hablando de un domador y de un tigre, la novela, por supuesto, metafóricamente pasa a esta situación que menciono, la imposibilidad de conocer la verdad, de acercarse verdaderamente a ella. Y esto, por supuesto, tiene mucho que ver con el mundo de la política. ¿Cómo ves tú esta comparación que hago de tu novela con la verdad contemporánea, la posverdad y todos los fake news que mencionaba Elmer? ¿Cómo podemos leer tu novela o cómo la puedes interpretar aquí? Buenas noches, señoras y señores, buenas noches, queridos y admirados compañeros de mesa, sobre todo las mesas del kiosco, que esas sí son las tuyas, Juancho, las mesas del kiosco. Bueno, vamos a ver, es que me acabas de partir por la mitad porque es que no quiero hablar de política, pero bueno, tampoco quiero fallarte. Yo creo que las fronteras, cuando las vemos, están en los mapas y están dibujadas por una serie de señores que se puede esto de aquí a aquí, para allá, esto para acá. Las fronteras están continuamente moviéndose porque realmente la historia, todo se va en un pispás, todo se va rápido. Creemos que están fijadas para siempre y no, están continuamente, son resbaladizas, ¿no? Y eso tiene que ver con la pregunta tuya de la búsqueda de la verdad. Es que, ¿dónde está esa verdad por la que nos guiamos para fijar una frontera? ¿Quiénes marcan esa verdad? ¿Y por qué? Entonces, ¿es una verdad realmente? Yo creo que no, que las fronteras se marcan de una manera totalmente arbitraria y muchas veces se marcan no guiadas por la búsqueda de la verdad, sino por mentiras y por chanchullos y por pasteleos y repartos, ¿no? Imagínate el gran continente africano, sin ir más lejos, estamos aquí al lado del continente africano, en su momento se partió como si fuera un pastel, un disparate, cuando aquello es un mundo muy complejo y siempre convulso, ¿no? Yo no creo en las fronteras, porque además vivo en una isla, estamos ahí rodeados de mar. Retomo la idea de lo del horizonte. Uno de mis primeros pensamientos, en mi primera infancia, consistía en que yo miraba desde la casa de mi abuelo, donde yo me crié, que está en el barrio en la zona de Timibúcar, la zona alta del barrio San Telmo, se ve en Santa Cruz de la Palma, que está, para nuestros amigos mexicanos, está en el otro lado de la isla, y yo miraba el mar pequeñito, pero esta cosa estos pensamientos que tú vas renovando, o sea, tú vas recordando que pensaste aquello, luego recuerdas que recordaste que pensaste aquello, se ha convertido en algo mítico para mí, ¿no? Y entonces yo era un niño y yo veía la raya del horizonte, se ve el mar, y yo decía, pero entonces cuando uno llega allí, ¿qué hay? Y yo me imaginaba una gigantesca catarata que caía en vertical, una cosa no monstruosa, sino inconcebible, ¿no? Atroz. ¿Y a dónde va toda esa agua? ¿En dónde va a caer esa inmensa catarata? Y luego descubrí que aquel pensamiento infantil ya lo habían planteado hace muchos, leyendo a Humberto Eco,
que tiene un libro maravilloso sobre los lugares imaginados, los lugares fantásticos. Y había quien tenía esa teoría, ¿no? ¿Te acuerdas cuando hablaban de que la Tierra era un plato y tal, y el agua caía por los bordes? Bueno, esa es la única frontera que como isleño yo puedo considerar visualmente, pero yo no creo en las otras, en las fronteras políticas, francamente no creo. Recuerdo hace años estar en un congreso de jóvenes escritores en el año 93, un montón de escritores de toda América Latina, y nos quedábamos en una especie de gran... luego iba a ser una prisión para jóvenes y acabó convirtiéndose en un centro para organizar eventos culturales en Mollina, en la provincia de Málaga. Nos quedábamos, parecía, para que ustedes se hagan una idea, era como un gran colegio mayor y tenía unas salas espaciosas, eran como unos comedores, ¿no? Y allí nos veíamos todos, éramos 100 y pico chicos jóvenes, menores de 30 años, imagínate esos egos en ebullición. Y recuerdo la primera vez que entro a aquel comedor, David, y estaban los amigos escritores de Venezuela, ahí estaba Juan Carlos Méndez Guedes, por ejemplo, ¿no? Decía, Canario, ven aquí. Me senté con ellos, comí con ellos, luego a la comida siguiente entraba al comedor y estaban los brasileños, Canariño, ven aquí y tal. Y ahí tomas conciencia de que realmente no hay que creer en la frontera. Es que realmente, bueno, hay algunos tipos de fronteras que si quieres después podemos hablar de eso, que es la frontera de las fronteras en el tiempo, sí puede haber, ¿no? Hay fronteras por supuesto, en el mundo imaginario, las fronteras de los géneros, que hay que romperlas, porque las fronteras están hechas para saltarlas, para romperlas, saltártelas. Pero eso a lo mejor podría venir en otra pregunta. Pero no sé si te he respondido. Yo no creo en las fronteras de la política, no creo. Me respondiste mejor que mi pregunta. Y a Elmer, por ejemplo, tú dices, no creo en la frontera, pero Elmer que vive con una relación cercana a lo que sería la frontera norte de México, Elmer tiene que creer en la frontera, porque esa frontera que sabemos que muchas veces le hemos llamado una cicatriz, y esa frontera que ha marcado tantas historias, tanta violencia, tanta política, donde tú puedes juntar los tres temas en uno. ¿Cómo marca la frontera de Culiacán, donde tú vives? La frontera está a 300 kilómetros de Culiacán. 800. ¿Cuántos? 800. 800, Dios mío. Pero ¿cómo marca, fíjate, cómo esos 800 kilómetros hacen sentir de algún modo que Culiacán tiene toda esta carga fronteriza? Sí. Por lo que vas a platicar? Sí, bueno, nosotros, a pesar de esos kilómetros, estamos muy relacionados con la frontera. En primer lugar, somos una zona agrícola, producimos tomates y pimientos y pepinos, y nuestros clientes son ellos, son los gringos. Eso por un lado. Y por otro lado, que cuando los estudiantes quieren hacer un doctorado, no piensan en Europa, piensan en las universidades americanas, sobre todo depende de la carrera, pero generalmente las 5 universidades de California. Pero hay nosotros sí creemos en la frontera, porque no solamente porque es física, o sea, está ahí. Realmente hay muro en la zona de Tijuana, en la zona de Mexicali, que son como las de Nogales, por las donde nosotros entramos, hay muros. Y son muros difíciles y son muros que tienen controles electrónicos. Entonces, cuando yo era chico, que me iba a pasar vacaciones a un pueblo que estaba fronterizo, teníamos toda la conciencia de que ese era otro país,
y que no eran los nuestros. Y que incluso que había territorios que ellos nos habían arrebatado, que los había vendido un presidente, pero porque nos los habían arrebatado. Y nosotros, yo me acuerdo muy bien que nos orinábamos en la orilla ahí para que cayera el otro lado, ¿no? Ahora, así, ¿no? Sí, yo y mis primos y eso, hacíamos eso, así como un acto de conciencia, y eso se ha llevado a la literatura. Sí, miren, hay como los Estados Unidos, México, y hay una zona fronteriza que es muy curiosa, porque incluso los gringos que viven pegados a la frontera tienen conciencia que son un poco ajenos a lo que pasa más arriba, y hay como una comunión, digamos, entre los fronterizos de ambos países. Ustedes pueden leer a Cormac McCarthy, la trilogía de la frontera, donde más o menos queda explicado eso. Pero, por ejemplo, yo me sorprendí mucho cuando el fenómeno de las Torres Gemelas, que cerraron la frontera, que uno de nuestros amigos, Luis Humberto Crosthwaite, dijo: he perdido un país. Fíjense, he perdido un país, porque él vivía en Tijuana, pero trabajaba en San Diego, en el otro lado, y claro, no podía pasar. Pero además hay como familiaridad. Nosotros vamos todos los años, vamos de vacaciones, porque todo lo se consigue más barato y de mayor calidad, y no venden cosas chinas, ¿eh? O sea que todo está... realmente está mejor, y también académicamente es como un sueño de ir a estudiar a esas universidades, e igualmente las posibilidades de ir a hacer conferencias, a hacer estancias en esas universidades también es provocador. Probablemente que los únicos escritores que se han negado a eso sea David Toscana y yo, ¿sí? Y que es difícil estar eso, pero la frontera es real, existe, y uno llega a la línea y tiene que demostrar su visa, y hay un récord de cómo se ha portado el pasaporte, y si vas más de 90 kilómetros tienes que pagar, no sé cuánto sea ahora, pero antes pagábamos $6, y entonces ¿de dónde vas a hospedar? O sea, ¿sí? Y después de eso hay un retén militar. Y el retén militar pues, es un poco más suave, pero igual hacen preguntas. Y está también la frontera del aspecto, ¿sí? Yo creo que yo nunca me han discriminado por moreno. Y dice mi hermana que probablemente porque soy alto. Pero dice que los bajitos y morenos, que esos van sobre ellos. Y bueno... Y mucho cuidado, que por ejemplo, ¿y tú a qué vienes? ¿A Estados Unidos? No, pues vengo a comprar una ropita. No, para atrás, aquí no vendemos ropita. Sí, es duro, y la frontera es real, es ofensiva, y a veces hasta experimentamos temor al pasarla, pero miran a dejar pasar, pues quiero ir a comprar whisky al otro lado, que es Y hay historias muy lindas, por ejemplo, de los indígenas que son lo mismo y que no requieren pasaporte, pues claro, su tierra, y que cuando les han puesto fronteras juegan al voleibol y usan las líneas y tal. Es muy bonito eso. Hay muchas historias de esas, historias tremendas así. Y nosotros vivimos con eso pues, desde siempre, y en los corridos es una cosa más o menos normal. Hay un corrido de frontera, y uno de los Tigres del Norte que es muy famoso, que dice: yo no crucé la frontera me cruzó. ¿Sí? La frontera me cruzó. Y a mí me gustan otros más antiguos. Incluso cuando yo era niño nos contaron muchas historias nacionalistas en relación a nosotros con los americanos. Pero, por ejemplo, el abuelo de Leonor, de mi esposa, que era blanco, y él llegaba a la frontera y le decía: oh, come on.
Pásele, o sea, y el abuelo de Leonor, o sea, pasó. Que un hombre blanco, grande, de ojos azules, pues, es gringo este. Y claro, él en las tantas pasadas aprendió a hablar inglés, ¿no? Y después quería lanzarse para presidente, pero Leonor le dijo que no, que era una exageración. Gracias, Elmer. Perdón que participe un poquito, pero eh, si quieres comentarle de las parejas que se besan entre los barrotes y llevan a los niños a... Ay, no, eso me duele mucho, eso coméntalo tú. Bueno, si uno va a la frontera de Ay, Tijuana, sí. Qué escalofrío uno encuentra ver muchas eso. parejas donde quizá el hombre o la mujer trabaja en Estados Unidos, el otro no puede cruzar y se reúnen los fines de semana para besarse entre los barrotes, para mostrarles cómo van creciendo los niños, regalarse cosas por entre los barrotes, pero es muy conmovedor ver a estas parejas escalofrío. que a Elmer le sacan lágrimas y no lo puedo Lo comentar. conmueven. Y pasando ahora sí a estas fronteras un poco más difusas de los géneros, se hablaba el otro día del cuento, y el cuento mencionaban que tenía un decálogo, parece que hay ciertas reglas para escribir un cuento, ciertos patrones a seguir, y en cambio la novela parece que no hay decálogos de la novela, no hay definición de la novela. Y esto significaría, querido Juancho, que la novela no tiene fronteras. Es que la novela es un cajón desastre, es un estereotipo lo que estoy diciendo, pero ahí cabe todo. Y además no lo digo yo he heredado de grandes escritores la teoría de que la novela, el género de la novela, el género tradicional de la novela hasta el siglo XIX, el siglo XIX también hay ya una poética lírica en algunos títulos y en algunos autores, pero es que la novela es un cajón desastre. Yo voy a confesar mis problemas con la literatura a partir de tu pregunta. Con respecto al cuento, yo le tengo de toda la vida un pánico al cuento tremendo. Porque todavía yo no sé lo que es un cuento y cómo se escribe un cuento. Y por cierto, hay muchos cuentistas que siguen escribiendo cuentos, que se creen cuentistas, y los cuentos que escriben no son nada. No son nada, son textos que creen que son cuentos. Textos que creen que son literatura. Pero yo le tengo pánico al cuento. Le tengo pánico al cuento y apenas lo toco. Y cada vez que me sale un cuento en la cabeza, lo que hago es meterlo en una novela, en un personaje. Porque le tengo miedo al cuento. Le tengo miedo al caos que significa en la literatura un cuento. Mucho más le tengo miedo al género de la poesía. El género de la poesía para mí desde el principio de mi existencia como escritor, bueno, malo, regular o medio pensionista, es una distancia pavorosa, sacral, en donde me siento perfectamente en la novela y cada vez en la novela más larga, o sea que no pienso para nada en el lector, en la novela más larga, es donde me siento bien, en la confusión de los géneros, en la ruptura de las fronteras de los géneros literarios. Creo ya lo he dicho en otras ocasiones aquí, yo creo como pensaba Henry James, que lo más importante y necesario para un novelista, además de leer mucha novela y de leer mucha literatura, eso por supuesto,
creo muy poco en los autodidactas, y cuando los autodidactas llegan a ser grandes escritores o a escribir grandes novelas o grandes poemas o grandes cuentos, me parece un milagro que no es de la tierra. Pero en la novela lo primero que tiene que tener un novelista, además de ser un gran lector, lo primero que tiene que tener un novelista, y eso lo dice Henry James repetidas veces, es una voluntad de hierro. Mucha más voluntad de hierro que todos los lectores que pueda tener la novela una vez que publicada. Pero tú en la novela puedes romper los géneros y nadie se escandaliza. Ya, a estas alturas, nadie se escandaliza. Pero hay de ti si tú te metes en la poesía a escribir poemas y rompes las normas en cada época, en cada tiempo, normas del discurso poético que en cada momento existe. Porque te cae la del pulpo encima de ti. Es decir, es muy difícil romper el género de la poesía, es muy difícil romper el género del cuento. El género del cuento a mí me parece un don del cielo para un escritor. Cortázar, por ejemplo, que es un escritor descomunal. Yo siempre pregunto a los escritores, siempre en los juegos literarios que hacemos, en la tertulia y tal, ¿cuál es el mejor cuento de Cortázar? Y yo siempre tengo porque me lo he leído todo y me lo he bebido todo, incluso he intentado imitarlo o emularlo para que no se enfade la gente y no he podido, porque el talento verbal de Cortázar y de escritor de Cortázar era descomunal. Cortázar, por ejemplo, ¿cuál es el mejor cuento de Cortázar? Y esa discusión con mis amigos escritores puede durar 3 horas, lo cual es una diversión y un aprendizaje constante y una didáctica constante. Hay muy buenos cuentos de Cortázar, pero a mí me gusta uno que es así, donde Cortázar rompe la norma del cuento, la norma de la novela y la norma del poema. Se llama Continuidad de los parques. Es así. Otra gente habla de otras cosas. Y cuando me preguntan cuál es el mejor libro de cuentos de Cortázar, o cuando pregunto cuál es el mejor libro de cuentos de Cortázar, la gente empieza para acá, para allá y nombran todos los títulos de los libros de cuentos de Cortázar. Y yo digo, Rayuela. Porque en Rayuela Cortázar rompe absolutamente el orden incluso de sus capítulos, de los capítulos de la novela, y te ayuda a leer el libro al decirte, puedes empezar por el capítulo que te dé la gana, leerlo de atrás adelante o de adelante a atrás sin ningún problema. Hagan ustedes la prueba, si se atreven, que es un ejercicio muy divertido en lugar de hacer jeroglíficos. Hagan ustedes la prueba para que vean lo divertido que es leer Rayuela como si Rayuela fuera un libro de cuentos. Vuelvo a decir lo de antes, el verso de Walcott. El horizonte es la visión de la ruptura de las fronteras. Ustedes que son palmeros, casi todos, ustedes cuya epopeya histórica es la única epopeya histórica, ustedes tienen más porque tienen los volcanes y tienen la capacidad de resistencia a los volcanes, pero ustedes, los palmeros, los herreños, los gomeros, en general todos los insulares canarios, ¿qué les van a costar a ustedes del horizonte? Si solamente imaginándose América u oyendo el nombre de América o por una carta de un palmero que llegó a América, se han ido miles y miles de palmeros y de insulares hacia el horizonte americano.
Oiga, ya han llegado y se han establecido en otro mundo que tiene otras fronteras, pero no son las fronteras de la insularidad. Creo que lo que tiene que hacer el ser humano es educarse en amar los horizontes y liquidar las fronteras. El maestro que me acompaña aquí, Elmer Mendoza, sabe, y yo también, que esa frontera es la frontera del crimen. No estoy hablando demagógicamente. Y ahí nace también no solo la novela fronteriza mexicana, sino la novela del crimen. Es peor que todos los crímenes que se cometen todos los días en México, es peor esa frontera. Esa frontera que además es irremisible, más tarde o más temprano se va a caer ese muro, es irremisible. No es un deseo, es que el hombre busca el horizonte y el hombre que necesita más tierras y más sustento y más dignidad, lo que hace es romper la frontera. Que yo creo que el destino del hombre y la historia del hombre es ir rompiendo fronteras. Parece un estereotipo, no importa que lo sea, es así la historia. La frontera entre, por ejemplo, guerra y guerra, pues marca un nuevo tiempo. Y no se olviden que don Carlos Marx decía que la violencia es la partera de la historia. La violencia de la guerra rompe fronteras para crear otras fronteras. Esa ha sido la historia, más grande o más pequeña, depende de quién gane. Pero esa ha sido siempre el gran deseo, el deseo descomunal de la humanidad, romper la frontera. Oye, Juancho, fíjate que un día mi mujer quería comprar un sillón verde y no se lo permití. Sí, Fíjate tú. la ambición del ser humano es romper las fronteras y la ambición de muchos políticos es levantarlas. Se levantan fronteras, sabemos, en Nicaragua, donde tenemos compañeros escritores que ya no pueden ni siquiera cruzar la frontera de su país. Y si por un lado surgen fronteras, por otro lado es verdad que caen. Somos muchos de nosotros enamorados de la Unión Europea por esta posibilidad de recorrer los países, y nos da lástima que los ingleses no hayan entendido cosa tan bella. En el caso, siempre te quiero mandar a la política a ti, pero tú que sabes escabullirte, tú que dijiste que no crecen las fronteras. En esas que marcan los políticos, los generales. Los generales, sí. Esas Entonces, fronteras son. ¿Cómo marcas esas fronteras? ¿Cómo dejas de creer en esas fronteras que se marcan, que físicamente no están ahí, que éticamente no deberían estar ahí, y sin embargo están? Que cómo se las vulnero o cómo se vulneran esas fronteras. Sí. Con el contacto con la gente, los individuos y las colectividades que confluyen, entran en contacto. Pero antes me había olvidado de hacer una alusión a una frontera terrible que nosotros aquí en Canarias vemos. No estoy hablando de literatura, sino de la realidad de todos los días, que es esa barrera invisible. Bueno, todas las fronteras también, como decía antes, son invisibles, que se establece entre la gente que viene del sur, de África, en Patera, en Cayuco, intentando acceder a un sueño, al sueño de la prosperidad, de tener comida 3 veces al día, de tener un trabajo, de ponerse una camiseta del Barcelona, porque a eso se reduce muchas veces ese sueño, ¿no? De dar el salto, jugarse la vida.
huir de la guerra, de la destrucción, de la barbarie, de las violaciones, de tantas cosas espantosas que hay en muchas zonas del África, por la ignorancia, por la violencia, por la confrontación política, e intentan venir para acá. Y es terrible. Nosotros desde Canarias lo vemos el drama, y además buscamos una relación con un drama similar que vivieron nuestros antepasados, no tan lejanos, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, que se iban a América en embarcaciones clandestinas. ¿Y qué hacía esa gente? Igual que estos que vienen ahora para acá, pues buscar un sueño, buscar una vivienda digna, comer 3 veces al día, darle a tus hijos la posibilidad de que vivan en paz y en libertad, en una república, y no en un país con una monarquía retrógrada y tal. Y la verdad es que nos sentimos... No. En un tipo que se viste de presidente, pero un jefe de tribu. Si no se rompe la mentalidad tribal, no hay nada que hacer con eso. Yo me pongo en occidental un poco ahora y en hombre blanco. No hay nada que hacer con eso. No, yo estaba hablando de los canarios que iban a América. Me refiero a la inmigración actual de África. ¿Qué es lo que estás diciendo? Yo estaba hablando que nos recuerda la epopeya, porque era odisea de nuestros abuelos, bisabuelos, que se iban a América en busca de esa república soñada que aquí no tenían, ¿no? Y pues para leer a Martí, para leer a, no sé, era otro mundo que se abría ante ellos, y sobre todo buscando la prosperidad material. Y cuando vemos a esta gente que viene para acá en busca de ese sueño, nos sentimos desarbolados, porque somos incapaces de dar respuesta a eso. Porque por un lado te dan ganas de decir, pero muchacho, tú sabes dónde te vas a meter, todas las trabas que hay, y se juegan la vida. Y muchos mueren en el intento, ¿no? Y nos sentimos desarbolados. Y lo estábamos hablando antes, Juancho y yo, en el almuerzo. Estamos viviendo en un gran polvorín por esa mezcla, esa confluencia de gente con mentalidades tan diferentes que son capaces de romper las fronteras trazadas, esas fronteras a las que yo no creo, que trazadas por la política, por los acuerdos, por las conferencias de paz. Y entonces, esa es la vida de los seres humanos, es un polvorín constante, ¿no? Y habrá explosiones, seguirá habiendo explosiones, como seguirá habiendo volcanes aquí, seguiremos viéndolo y sufriéndolo, y seguirá habiendo guerra, pues ese deseo incontenible de romper barreras, de ir para acá, de conquistar, de someter al otro. Pero mira, hay un gran pensador, parece increíble, hay un gran pensador cubano, es como pensamiento navarro, parece imposible. Hay un gran pensador cubano que escribió un libro magistral que les recomiendo, que se llama La mentira de las razas. Una de las terribles mentiras del ser humano imbécil que somos, sobre todo algunos, es la mentira de la raza, el color y la mentalidad. ¿Dónde está el horizonte para vencer todas esas mentiras que nos han metido en la cabeza a unos y a otros, a los negros, a los árabes y a los occidentales? ¿Dónde está el remedio? ¿Dónde está el gran horizonte? En lo mismo que hacen algunos escritores, romper la frontera de los géneros, el mestizaje. La raza, la mentalidad, es una mentira cultural que nos han metido en la cabeza desde que somos unos niños. Y lo genial sería la maravilla del mestizaje. Para que el mestizaje se produzca, tiene que haber también una cierta violencia en cada individuo para dejar atrás los prejuicios de su mentalidad y los prejuicios del color de su piel y de todo lo que lleva en la vida. Y yo les recomiendo que lean ese libro. Por cierto,
La mentira de la raza está escrita por un blanco de los pies a la cabeza, un españolazo, porque Fernando Ortiz es un españolazo, pero que es uno de los más grandes intérpretes del mestizaje cubano, que por regla general y a la vista está cuando ustedes vayan a Cuba, ha salido muy bien. Entonces, es por ahí por donde hay que ir, por buscar los horizontes y romper la frontera. Claro que la actualidad y la es un disparate. Vamos hacia un falso mestizaje, que es volver atrás, volver hacia las tribus con el nombre de nación, volver hacia el clan, en lugar de caminar hacia el progreso, que es lo que hemos hecho hasta mitad del siglo Del XX. 18 para acá. No, y hasta mitad del siglo XX, si tú quieres. Pero ahora tenemos un mundo que se está llenando de fronteras, porque qué peor frontera que crezca sin filtro y sin frontera, se ha dicho de paso, que las redes sociales, donde se dice, se ha roto la frontera de la verdad, que era una línea horizontal, para entrar en el reino absoluto de la mentira. Y no hay nada que hacer, va hacia atrás el mundo. Mientras más tecnológico, mientras más adelantado parezca, va hacia atrás. Yo soy muy optimista para la vida, pero muy pesimista con el progreso de la humanidad en estos momentos. Me hicieron una seña de que faltan algo así como 10 minutos. Y entonces, antes de pasar a preguntas del público, Elmer, si nos puedes contar brevemente algo que llamó mucho la atención aquí de este lado, hablando de fronteras, de cómo cuando circulaba la caravana presidencial por Sinaloa, fue detenida por un retén de los narcos, como si hubiera fronteras dentro del propio México. Que es que no me dejen entrar cuando vuelva a ver. Bueno, es de que hay fronteras, son las fronteras. Yo creo que todo el país. Yo he tenido mis experiencias en el sureste también, de que no puedes pasar. Sí que iba el presidente y el presidente los quiere mucho. Dice que son ciudadanos normales y creo que ahorita está luchando porque voten también ellos, así que vaya todo el cártel. El cártel, hay que ir a votar por el partido del poder. Es real, ¿eh? No me lo estoy inventando. Y entonces ellos iban a ir a un lugar que se llama Santa Gertrudis, que es el corazón de lo que se llama el Triángulo Dorado. El Triángulo Dorado realmente ahí no producen nada, pero son se unen 3 estados, Durango, Chihuahua y Sinaloa, y es muy mítico el sitio ahí, pero dentro de la producción de lo que podrían hacer amapola o cannabis sativa, no pintan, vamos, no, pero es muy mítico. Y entonces el presidente quería ir allí porque quiere cambiarle el nombre, y le van a cambiar el nombre, porque lo que dice el presidente, eso hay que hacerlo ya. Y entonces iba la caravana, pero no la del presidente, porque el presidente se fue en helicóptero, sino de los periodistas. Ya ven que van como, no sé, unos 20 periodistas o más que cubren y los detuvieron. ¿Y ustedes qué? No, pues somos periodistas y andamos cubriendo la gira del presidente. ¿De qué periódicos? Y algunos se identificaron ahí, otros esperando, ¿no? Quizás algunos temerosos, porque ellos, claro, estaban armados así con AK-47 y cosas así. Y entonces, miren, bueno, está bien, sigan. Y se fueron. Pero claro, periodistas inmediatamente reportaron eso, pues claro, ¿cómo? ¿Sí? Y eso no es fácil explicar. Y les quiero decir que
Yo soy miembro del Colegio de Sinaloa y nosotros estamos entrando a la sierra. Y estamos entrando con programas de orientación, claro, educativa, ¿no? Porque nosotros creemos en eso. Y vamos a entrar allí. Ya fuimos invitados porque ellos van a meter, a ver, ¿cómo lo puedo decir aquí? Como 4 millones de euros para rehabilitar ese pueblo que mencioné. Y claro, tienen que hacer una casa de la cultura y una biblioteca, y ahí es donde entramos nosotros. Y a mí me dijeron los tipos, oye, ¿tú serías capaz? Claro que sí. ¿Es con la gente? Si es con la gente, yo voy. Entonces, yo voy a ir ahí, pero voy a trabajar con la gente. Políticos, que deberíamos trabajar con políticos también, ¿no? No, ellos deberían trabajar en general. Bien, nos queda hacer lectura con ellos. poquito tiempo. Si alguien tiene una pregunta. ¿Alguien una pregunta? Tienen ganas de cenar. Rompan el hielo. Vámonos a cenar. A ver, ¿cuánto pesa un oso polar? ¿Cuánto pesa un oso polar? ¿Quién se atreve a decírmelo? Media tonelada. ¿Eh? Media tonelada han dicho allá. Mira, allá hay alguien. Allá hay una pregunta, si tenemos No, el micrófono. Es la respuesta. Ah, ¿una respuesta o una pregunta? Ah, venga. ¿Alguien más? Nada de eso. Nada de eso. Lo suficiente para romper el hielo. Por eso les decía allí, rompan el hielo. Bueno, pues La pregunta. por fin sí, ya se rompió el hielo allá. Ahí está. Chaltiel. Hola, sí. Bueno, solamente un comentario y ver ustedes qué piensan. Yo creo que el gran tema del mundo actual y que la literatura se ocupará de él muy pronto es la frontera. El problema de los seres humanos ahora es si cruzan o no cruzan las fronteras geográficas. Y se está produciendo un fenómeno muy triste, que me parece que marca nuestro mundo. No es una idea mía, es de un escritor holandés del que olvido el nombre, que tiene una gran novela que se llama Hotel Europa, que dice que en este momento los países quieren que los turistas crucen la frontera, que vengan porque van a dejar dinero, pero no quieren que los inmigrantes vengan porque se van a llevar el dinero. O sea, la frontera económica entre ir a dejar dinero como turista o ir a quitar dinero como trabajador es el gran dilema. Entonces, por eso Venecia está llena de japoneses, Barcelona está llena de japoneses, turistas que van y dejan dinero, pero los africanos no pueden entrar porque se lo quieren llevar. Pues, queridos amigos, nos tenemos que ir por hoy, pero mañana nos vemos por aquí. Y gracias por su presencia, gracias a Anelio, a Elmer y a Juancho.
Gracias, amigo. Ha sido un placer.